Sexta parte de El regreso a Koh Tao. Capítulo 51. Lo que nunca supe decir. El silencio parecía haberse vuelto una materia espesa dentro de la casa. Un velo de aire inmóvil que contenía años de distancia, culpas y palabras no dichas. Sarocha aún estaba sentada frente a la señora Armstrong, con las manos unidas sobre el regazo, los dedos temblando apenas. Había hablado desde el alma, desnudando sus sentimientos y sus errores. Ahora solo quedaba esperar. Esperar la palabra que podía abrir una puerta o cerrarla para siempre. La mujer la observaba sin parpadear. Su rostro, al principio sereno, empezó a cambiar lentamente. Los labios se entreabrieron, los ojos se humedecieron, y el mentón tembló apenas. En esa fragilidad algo antiguo se quebró. «No sabes», murmuró. Apenas un hilo de voz, no sabes cuántas veces me pregunté si lo que hice con Rebeca fue lo correcto. Su voz era un susurro cargado de peso, como si cada sílaba le costara el aire. Sarocha no respondió, no se movió siquiera. Solo escuchó, temiendo romper el momento. Yo, continuó la señora Armstrong, bajando la mirada, buscando un pañuelo con manos torpes. Yo pensaba que la estaba protegiendo, que no sería feliz si no tenía la vida que habíamos soñado para ella. Pero no, sus ojos se nublaron, no se cura lo que es verdadero. Se pudre por dentro cuando se niega. Las lágrimas comenzaron a rodar sin pudor, como si se liberaran años de contención. Su voz se volvió trémula, cargada de culpa, de vergüenza, de amor reprimido. Yo la vi apagarse. La vi dejar de reír, de comer y aún así le pedí que fingiera, que siguiera adelante, que olvidara quién era. Porque no soportaba la idea que la señalaran, ella nunca estuvo dispuesta a dejar de ser quien era. Y la terminé alejando por 10 años. Se llevó una mano al pecho, como si el dolor aún estuviera allí, vivo. Fui cobarde, Sarocha. Fui una cobarde. Sarocha se levantó lentamente. Caminó hacia ella con la misma delicadeza con que se acerca uno a un animal herido. Le ofreció un pañuelo, pero la mujer no lo tomó. Solo apretó las manos contra su rostro temblando. El sonido de su llanto llenaba la estancia, interrumpido apenas por los pájaros del jardín y el leve tic-tac del reloj de pared. «Señora Armstrong», susurró Sarocha arrodillándose junto a ella. «No tiene que decir nada más». La mujer negó con la cabeza con un gesto desesperado. «Sí tengo», replicó entre sollozos. «Tengo que decirlo porque durante años le quité a mi hija el derecho de amar, y el derecho de quedarse en el lugar que la vio nacer». Sarocha levantó la vista, sorprendida por la crudeza de sus palabras. La mujer la miró entonces, directamente a los ojos, y en su voz se mezclaron la tristeza, el arrepentimiento y una ternura nueva. La juzgué injustamente, no le permití tener una familia, la alejé de su hermana, destruí mi propia familia. Sarocha sintió que el aire se le escapaba. Intentó darle esperanza de recuperar el tiempo perdido. «Señora Armstrong, Rebeca la ama, todavía pueden recuperar esa familia». El silencio que siguió fue distinto. No era vacío. Estaba lleno de comprensión, de entrega, de humanidad. Sarocha extendió la mano, y con suavidad cubrió las de la mujer. Las sintió frías, finas, cargadas de una vulnerabilidad que nunca había imaginado en ella. «No se castigue más», dijo Sarocha con ternura. «Rebeca la ama, siempre la ha amado. Todo lo que quiere es sentir que su madre la ve, que la acepta, que puede ser ella misma frente a usted. No hay nada perdido todavía». La mujer asintió entre lágrimas. Su rostro, húmedo y cansado, reflejaba una mezcla de alivio y vergüenza. Por primera vez en años, dejaba que la verdad la tocara. «Gracias», susurró. «Gracias por venir. Por no rendirte. Por amarla como lo haces». Sarocha sonrió con humildad. «No sé amar de otra forma», respondió. Ambas permanecieron un momento así, tomadas de las manos, unidas por un hilo invisible de culpa, perdón y esperanza. Sarocha sintió en ese gesto que parte de las sombras del pasado comenzaban a disolverse. Había algo profundamente sagrado en esa reconciliación muda. Dos mujeres unidas por la misma persona, reconciliando el amor en formas distintas. Antes de irse, la señora Armstrong se levantó y caminó hacia la ventana.
El jardín estaba bañado por la luz del mediodía. Los rosales que Rebeca había plantado cuando era niña seguían allí, obstinados, floreciendo a pesar de los inviernos y de los años. La mujer los miró en silencio y por primera vez comprendió el significado de esa persistencia. «¿Crees que todavía pueda reparar algo?», preguntó sin girarse con la voz quebrada. «Siempre», respondió Sarocha poniéndose de pie, acercándose hasta quedar a su lado. «Mientras Rebeca respire, tiene una parte de ella esperándola. El amor no se pierde, solo se duerme». La mujer giró lentamente la cabeza hacia ella. Una lágrima nueva escapó de sus ojos cansados. «Entonces ayúdame a hacerlo bien esta vez», pidió casi en un suspiro. «Lo haré», prometió Sarocha con suavidad. «Por ella y por usted también». Y en ese instante, las dos entendieron que la conversación había cambiado algo profundo. Ya no eran solo la madre y la amante. Eran dos mujeres aprendiendo a perdonar, a comprender y a cuidar a la misma persona desde lugares distintos. Cuando salió de la casa, el aire le pareció más liviano, más cálido. El sol caía tibio sobre su rostro y el aroma del jardín la envolvía con la calma de lo logrado. Había llegado temiendo rechazo, pero se marchaba con algo más grande: aceptación, redención y la certeza de que Rebeca ya no estaba sola. Caminó despacio por la calle. Sabía que Rebeca quizás se molestaría al principio, que habría preguntas, tal vez lágrimas. Pero también sabía que, cuando todo saliera a la luz, cuando su madre la mirara sin miedo, cuando ambas se abrazaran, el pasado finalmente descansaría. El amor, pensó, no solo cura, también enseña. Y aquella tarde, dos mujeres lo habían aprendido, cada una a su manera. Capítulo 52. Lo que calla el alma. La puerta del hotel se cerró con un leve chasquido detrás de Sarocha. El pasillo olía a lino recién lavado y a la fragancia neutra de los difusores, pero a ella le temblaban las manos. No sabía si por el cansancio o por lo que llevaba dentro. El ascensor subió lento y con cada piso el corazón le pesaba un poco más. Cuando abrió la puerta de la habitación, encontró a Rebeca recostada sobre la cama, con las piernas desnudas bajo la sábana blanca y la mirada fija en la pantalla. Una película vieja en blanco y negro llenaba el silencio con su música tenue. Sarocha se detuvo un instante en el umbral. Rebeca giró la cabeza al oír el sonido del cerrojo. «¿Dónde estabas?», preguntó con voz suave, sin quitar el control remoto de su mano. No había reproche aún, solo una inquietud contenida. Sarocha dejó su bolso sobre la butaca y se quedó en silencio. El silencio en ella siempre fue el lenguaje de lo que dolía. Rebeca lo reconoció al instante. Algo no estaba bien. «Saro», murmuró apagando la televisión, «¿qué pasa?». Sarocha caminó hasta el borde de la cama. Se sentó despacio, respiró hondo y rozó los dedos de Rebeca. «Tengo que decirte algo, pero prométeme que no te vas a enojar». Rebeca la miró con el ceño fruncido, los ojos oscuros cargados de alerta. «Depende», susurró. «¿Qué hiciste?». Un temblor leve cruzó el rostro de Sarocha antes de hablar. «Estuve con tu mamá». El silencio cayó como una piedra. Rebeca parpadeó, retrocedió apenas, incrédula. «¿Qué?». La voz le tembló, mezcla de sorpresa y una vieja herida. «Fuiste a verla». «¿Por qué?». Sarocha alzó la mano, suplicante. «Déjame explicarte, por favor». Rebeca inspiró, conteniendo el impulso de responder con rabia. La conocía. Ese tono, esa pausa, era el de alguien que no actuaba por impulso, sino por amor. «Está bien», dijo al fin cruzando los brazos. «Te escucho». Sarocha asintió. «Fui con una excusa», empezó con voz baja. «Le dije que quería ofrecer sus productos para la carta del hotel. Pero no era eso lo importante. Quería hablarle de ti, de nosotras». Rebeca apartó la mirada. Una parte de ella temía escuchar lo que venía. «Le conté que estamos juntas, lo que fuiste para mí desde que tenía 16 años. Le hablé del daño que nos hizo los prejuicios, lo cobarde que fui, y cómo mis padres murieron sin saber quién era realmente su hija». «Sarocha», susurró Rebeca, apenas audible. «Le dije que nunca serías realmente feliz si no reparabas tu relación con ella. Y tu felicidad es mi prioridad». Rebeca apretó los labios, y Sarocha continuó temblorosa. «Tu madre lloró, Rebeca. Lloró mucho.
Me dijo que se había pasado años preguntándose si hizo lo correcto, que creyó que te protegía pero que solo te rompió el alma. Rebeca levantó la mirada de golpe, y en sus ojos apareció un brillo nuevo, mezcla de sorpresa, dolor y alivio. Sarocha se inclinó hacia ella. Me pidió ayuda. Me dijo que se equivocó contigo y quería repararlo. Que te ama, que se siente culpable por haberte quitado el derecho de amar sin miedo. Rebeca se tapó la boca con la mano. La emoción la desbordó antes de poder contenerla. Las lágrimas llegaron sin aviso, calientes, puras, como si años de silencio se derritieran al fin. Dijo eso, susurró. Sí, respondió Sarocha tomando sus manos. Dijo que quiere repararlo, que no quiere seguir viéndote sufrir. Rebeca bajó la cabeza, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Sarocha la abrazó sin hablar. El cuerpo de Rebeca tembló contra el suyo, y ese temblor tenía la textura de algo que sana después de mucho tiempo. Gracias, dijo al fin entre sollozos. No sé cómo hiciste, pero gracias. Sarocha le acarició el cabello con ternura, hundiendo el rostro en el aroma familiar que tanto amaba. Porque te amo, susurró contra su oído. Y no podía soportar que siguieras llevando esa herida sola. Rebeca levantó la vista, sus labios temblando. Te amo, Sarocha, y la besó. El beso no fue de pasión inmediata, sino de alivio. Profundo, lento, como una reconciliación con el mundo. Sarocha la sintió relajarse, rendirse al calor de ese abrazo. Las manos de Rebeca buscaron su rostro. Lo sostuvieron con ternura, como si quisiera memorizar el gesto de quien había hecho lo imposible por amor. La habitación se llenó de un silencio distinto, el que queda cuando las almas se entienden sin palabras. En el televisor apagado, la pantalla reflejaba a dos mujeres abrazadas, iluminadas por la tenue luz del pasillo. Sarocha le besó la frente y murmuró: «Ya no estamos solas, Rebeca. Tu madre te va a buscar». Rebeca cerró los ojos, respiró hondo y asintió aún con lágrimas. Entonces, ahora sí puedo creer que el pasado se está yendo. Sarocha sonrió. Sí, la abrazó más fuerte. Ahora solo queda lo que elegimos construir. El reloj marcaba la medianoche. Fuera, la ciudad dormía. Dentro, el amor, el de ellas, volvía a respirar con calma, como si al fin hubiera encontrado su lugar. Capítulo 53. Una cena inesperada. La tarde caía con suavidad sobre la ciudad, tiñendo de dorado los cristales de la casa de la señora Armstrong. Irene estaba sentada junto a su madre, ocupando el lugar que siempre había tenido desde niña. Al lado, esperando comprender lo que sucedía, mientras la mujer permanecía inexpresiva, con las manos entrelazadas sobre la mesa. La luz del sol se filtraba por la ventana, dibujando sombras largas sobre el suelo de madera, como si la misma casa contuviera la respiración contenida de lo que estaba por suceder. Irene, dijo finalmente la señora Armstrong, con voz firme pero extrañamente ligera, cargada de un peso contenido durante años. Quiero ver a Rebeca. Irene parpadeó sorprendida, sintiendo cómo un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. ¿Ahora? ¿Hoy?, preguntó entre intrigada y desconcertada. ¿De verdad? Sí, respondió su madre con un ademán que no admitía réplica, una autoridad tranquila pero rotunda. Llámala. Dile que irás a verla. Que no sepa que yo también voy. Irene frunció el ceño, buscando alguna explicación que no llegaba. Solo yo, insistió, como si de ese detalle dependiera la comprensión de todo lo demás. Su madre negó con la cabeza, pausadamente, como si cualquier palabra adicional fuera innecesaria. No preguntes, dijo con suavidad que parecía contener un secreto enorme. Llámala. Todo se aclarará allí. Con el corazón latiendo con fuerza y un nudo en la garganta, Irene sacó su teléfono y se sentó frente a su madre. Marcó el número de Rebeca, notando cómo sus manos temblaban apenas. La pantalla mostró el nombre familiar, y la voz de su hermana respondió al primer timbre, cálida y clara. «Hola, Irene», dijo Rebeca, animada y despreocupada, aunque con una sonrisa en la voz que denotaba felicidad. «¿Qué tal?» «Hola, Rebeca», respondió Irene, intentando sonar tranquila, aunque por dentro sentía un torbellino de preguntas. «Solo quería avisarte que iré a verte esta noche». Rebeca sonrió y le dijo: «Claro, hermanita, te esperamos a cenar».
¿Te parece a las 8, en el hotel de Sarocha? Irin asintió, aún con cierta inquietud y la sensación de que algo grande estaba por revelarse. Perfecto. Entonces quedamos a las 8. Colgó y se volvió hacia su madre, con la mirada llena de preguntas que parecían demasiado grandes para formularse en palabras. ¿Qué está pasando?, insistió con suavidad. ¿Por qué ahora? La señora Armstrong suspiró y se recostó en la silla, cerrando los ojos un instante, como si dejar que el tiempo pasara le ayudara a ordenar sus pensamientos. Lo sabrás en la cena, dijo, con una calma que desarmaba y a la vez inquietaba. Solo quiero que estés allí. Nada más. Irin la observó un poco frustrada, pero comprendió que no obtendría más detalles. Está bien, mamá, dijo finalmente resignada. Entonces me preparo. Mientras tanto, Rebecca se encontraba en su despacho, terminando un par de revisiones de trabajo, con la mente a ratos distraída en los pensamientos que le dejó la llamada de Irin. Siempre era bueno ver a su hermana, pero sonaba extraña. Tal vez se enteró de la conversación que tuvo su madre con Sarocha, se pensó. Decidió enviarle un mensaje a Sarocha, avisándole de la visita imprevista. Hola, cariño. Irin irá a cenar con nosotras esta noche a las 8. Sarocha le respondió casi al instante. Está bien. Todo estará listo. Te amo y te extraño. Se puso en movimiento, dando instrucciones para que estuviera preparada una mesa para ellas en el horario señalado por Rebecca. Antes de terminar de dar las indicaciones, recibió otro mensaje. Yo también te amo y te extraño más. Capítulo 54. El abrazo que faltaba. La cena estaba casi lista. El restaurante del hotel resplandecía bajo la luz cálida de las lámparas colgantes, que oscilaban suavemente con la brisa del mar. Las mesas estaban vestidas con lino blanco, las copas brillaban bajo el reflejo de las velas, y un murmullo discreto de conversación llenaba el ambiente con una serenidad que hacía olvidar, por un instante, el mundo exterior. Rebecca estaba sentada junto a Sarocha en la mesa del rincón, esa que siempre elegían por la vista al océano. Ambas esperaban a Irin, compartiendo copas de vino y pequeñas sonrisas. Era una de esas noches en que el silencio entre ellas no era incómodo, sino cómplice. Los dedos entrelazados sobre el mantel, las miradas que hablaban más que las palabras. ¿Crees que se demorará mucho?, preguntó Rebecca, girando apenas la copa entre sus dedos. Debe estar por llegar, respondió Sarocha con serenidad, aunque en su interior la expectativa le hacía latir el corazón con cierta fuerza que procuraba disimular. Sospechaba que llegaría también la madre de Rebecca. A los pocos minutos, vieron a Irin atravesar el salón con su sonrisa cálida, su paso seguro y la elegancia que siempre la caracterizaba. Rebecca se levantó para abrazarla, pero entonces ocurrió algo que no esperaba. Tras Irin apareció una figura conocida, la señora Armstrong. El aire pareció detenerse. Rebecca se quedó inmóvil, con los labios entreabiertos, sin poder procesar lo que estaba viendo. Su madre estaba allí, en el hotel, caminando hacia ella con una expresión de ternura y culpa entrelazadas, los ojos enrojecidos pero firmes. «Mamá», murmuró Rebecca, apenas audible. La mujer no dijo nada. Simplemente se acercó y la rodeó con los brazos. Un abrazo largo, cálido, que tenía el peso de los años perdidos, de las palabras no dichas, de los silencios que dolieron más que cualquier reproche. El cuerpo de Rebecca tembló. Las lágrimas le brotaron sin contención, cayendo sobre el hombro de su madre mientras su respiración se volvía entrecortada. «No puedo creer que estés aquí», susurró, aferrándose a ella como si el tiempo no existiera. La señora Armstrong la sostuvo con fuerza, cerrando los ojos. «Perdóname, hija», dijo con la voz quebrada. «Perdóname por todo. Por no haberte entendido, por no haberte escuchado, por no haber sabido ver el maravilloso ser humano que eres». Irin se acercó también sin poder contener las lágrimas, y terminó abrazando a ambas. Las tres quedaron así, entrelazadas, en medio del salón donde los murmullos se apagaron suavemente. Era como si todo el entorno se hubiera rendido ante la intimidad de esa escena. Sarocha, desde la mesa, observaba conmovida. Sentía la garganta cerrarse, una mezcla de alivio y emoción contenida que le llenaba el pecho. Sus ojos se humedecieron,
pero se mantuvo en silencio, respetando el momento. Finalmente, la señora Armstrong tomó las manos de Rebecca y las acarició con ternura. «He sido una tonta», dijo con sinceridad. «Tenía prejuicios inútiles. Pensé que te protegía cuando en realidad te estaba alejando de tu felicidad». Rebecca negó suavemente, intentando contener el llanto. «No tienes que decir eso, mamá». «Sí, sí debo», la interrumpió su madre, con una determinación que no dejaba espacio a dudas. «Porque te lastimé. Porque te hice sentir sola cuando más necesitabas amor. Y lo peor es que todo fue por miedo, por estupideces que ahora no significan nada». Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. «Pero te amo, Rebecca. Y estoy tan orgullosa de ti, de lo que has hecho, de la mujer en la que te has convertido. Has construido una vida hermosa con tus propias manos, sin que yo te lo pusiera fácil». Rebecca sonrió entre lágrimas, sintiendo cómo un peso invisible se deshacía dentro de ella. «Mamá», dijo en un suspiro, «no sabes cuánto necesitaba escuchar eso». La señora Armstrong tomó aire profundamente antes de continuar. «Y debo agradecerle algo a alguien más». Su mirada se dirigió hacia Sarocha. Rebecca siguió el gesto y notó cómo su madre se levantaba, caminando hacia ella con paso lento, casi reverente. «Tú», dijo la señora Armstrong colocándose frente a Sarocha. «Me hiciste ver lo que no quería aceptar. Me hablaste con el corazón y eso me conmovió más de lo que puedes imaginar». Sarocha se levantó sin saber qué decir, con los ojos brillantes. «No hice nada extraordinario, solo le hablé de lo que siento», respondió con humildad. «Eso fue lo extraordinario», replicó la mujer tomando sus manos entre las suyas. «Me hiciste entender que el amor no necesita justificación, solo verdad. Que mi hija merece ser amada, sin condiciones ni juicios. Y tú la amas así». Rebecca se acercó entonces, colocando una mano sobre la de ambas. «Gracias, mamá», susurró. «Y gracias a ti, amor». Sarocha sonrió, acariciando los dedos de Rebecca con ternura. «Siempre». La cena transcurrió después entre risas, lágrimas y conversaciones que parecían suturar años de distancia. Hablaron del pasado con franqueza, del presente con esperanza y del futuro con promesas de recuperar el tiempo perdido. La señora Armstrong compartió anécdotas de la infancia de Rebecca. Irene hizo comentarios entre divertidos y nostálgicos, y Sarocha, silenciosa pero sonriente, miraba a su lado a la mujer que amaba con el orgullo sereno de quien sabe que ha ayudado a sanar algo profundo. Al final de la velada, la madre de Rebecca levantó su copa. «Por los comienzos que llegan tarde», dijo, «pero que llegan para quedarse». Las copas chocaron suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo, el hogar perdido se sintió presente en ese rincón del hotel, bajo la luz temblorosa de las velas y el rumor lejano del mar. Esa noche Rebecca durmió en los brazos de Sarocha, con el alma ligera y la certeza de que el amor, cuando es verdadero, no solo une a dos personas, también reconstruye todo lo que alguna vez se quebró. Capítulo 56. La promesa de lo que viene. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en el hotel. 3 meses en los que todo parecía haberse aquietado. El pasado ya no pesaba tanto. El presente se volvió un espacio donde el amor y la calma podían convivir sin miedo. Los días transcurrían entre risas, trabajo, silencios compartidos y la rutina luminosa de dos almas que, después de tanto, habían aprendido a descansar una en la otra. Rebecca despertaba cada mañana con el murmullo del mar detrás de los ventanales y el cuerpo cálido de Sarocha junto al suyo. A veces la observaba dormir, con la respiración tranquila y una mano descansando sobre su pecho, como si el simple contacto le recordara que estaban vivas, que habían sobrevivido a todo. Entonces Rebecca se inclinaba y rozaba con los labios el hombro de Sarocha, sin despertarla del todo, solo para sentir la piel, el olor leve a sal, a sueño, a hogar. Sarocha, por su parte, había retomado su ritmo en el hotel y en el bar. Pero ya no era la mujer que cargaba el cansancio como una coraza. Trabajaba con otra serenidad, sabiendo que al final del día un par de brazos la esperaban. Una voz la calmaba y una risa podía disolver cualquier sombra. Los fines de semana eran su pequeño ritual. Caminatas descalzas por la orilla, el vino al atardecer, la música suave colándose desde la terraza mientras cocinaban juntas.
Y en medio de todo eso, una sensación constante. Lo habían logrado. Habían vuelto a encontrarse sin rencores, sin miedo, sin máscaras. Aquella tarde el sol comenzaba a deslizarse hacia el horizonte, tiñendo el cielo de un ámbar pálido. En la terraza el aire olía a jazmín y a vino tinto recién abierto. Sarocha se acercó a Rebeca con 2 copas y esa sonrisa leve que siempre la desarmaba. «He estado pensando en algo», dijo, dejando una copa frente a ella. Rebeca la miró divertida, recostándose en la silla. «Cuando dices eso siempre pasa algo», susurró con una media sonrisa. Sarocha soltó una risa breve, y luego bajó la mirada, más seria. «En algo que podría unirnos aún más». «¿Unirnos más?», Rebeca arqueó una ceja. «No sé si eso sea posible», bromeó con ternura. «Quiero que trabajes conmigo», dijo Sarocha finalmente. «En el hotel y también en el bar». El silencio se estiró un momento, cálido, expectante. Rebeca entreabrió los labios, sorprendida. «¿Trabajar contigo?» «Sí», Sarocha se inclinó hacia ella. «Eres brillante, organizada, y ves las cosas desde una perspectiva que a mí me falta. Quiero que lleves lo legal, lo administrativo, las alianzas. Que seas parte real de lo que estoy construyendo». Rebeca giró lentamente la copa entre los dedos, pensativa. La idea la conmovía, pero también la intimidaba. «No lo sé, amor. Me halaga, pero necesito tiempo para pensarlo. No quiero que algo tan nuestro se mezcle con las presiones del trabajo». Sarocha asintió con serenidad. «Por eso te lo propongo, no te lo impongo. No hay prisa. Quiero que lo sientas, no que lo aceptes por amor». Rebeca se inclinó y le acarició el rostro con la yema de los dedos. «Gracias por confiar en mí», susurró. Sarocha le sostuvo la mirada. «Confío en ti y te amo, quiero todo contigo», respondió con voz baja. El viento jugó con los mechones de sus cabellos, y por un instante el mundo pareció detenerse ahí. 2 mujeres, 2 copas, y una promesa invisible flotando entre ellas. Esa noche, cuando Rebeca dormía profundamente, abrazada a ella, Sarocha permaneció despierta mirando el techo. El resplandor de la luna se filtraba por la ventana y dibujaba formas suaves sobre el cuerpo dormido de Rebeca. La observó en silencio, con el corazón lleno, sintiendo que aquel amor pedía un gesto más. Algo definitivo. Algo que dijera sin palabras lo que ya sabía. Que no había otra vida posible sin ella. A la mañana siguiente, Sarocha condujo sola hasta la casa de los Armstrong. Llevaba un ramo de lirios blancos y gardenias, flores que siempre le recordaban a la serenidad de Rebeca. Su corazón latía con fuerza bajo la blusa, y en sus manos el ramo temblaba apenas. La señora Armstrong la recibió con sorpresa y una sonrisa amable. «Sarocha, qué alegría verte. Iba a llamarte justo hoy. Venía a pedirle unos minutos, si puede», dijo ella con respeto. «Es algo importante». La mujer la invitó a pasar. El aire en la casa olía a té y madera. Irin apareció al poco rato, curiosa, al notar el tono solemne en la voz de Sarocha. «¿Todo bien?», preguntó con una sonrisa expectante. Sarocha asintió, aunque los nervios la traicionaban. Se sentó frente a ambas, y después de unos segundos de silencio, habló. «Quiero pedirle algo muy importante», dijo mirando primero a la madre, luego a Irin. «Quiero pedir la mano de Rebeca». El silencio que siguió no fue de sorpresa, sino de emoción. La señora Armstrong se llevó una mano al pecho, mientras los ojos se le llenaban de lágrimas. Irin, sin poder contenerse, sonrió con una mezcla de ternura y alegría. «¿Casarte con mi hermana?», preguntó con una risa nerviosa. «Sí», respondió Sarocha con firmeza. «La amo. No hay un solo día en que no agradezca haberla encontrado. Quiero que sienta que nuestra vida juntas no es un accidente, sino una elección». La señora Armstrong se acercó y tomó sus manos. «Sarocha», su voz tembló. «No sabes cuánto me alegra escucharte decir eso. Eres una mujer valiente, noble. Haces que Rebeca vuelva a sonreír con el alma». Irin se inclinó hacia adelante entusiasmada. «¿Tienes pensado cómo vas a hacerlo?». Sarocha sonrió con el corazón desbordado. «Aún no del todo, pero quiero que sea en la playa. De noche, con velas, música y el sonido del mar. Quiero que sienta que el mundo se detiene solo para ella».
Perfecto, dijo Irene con brillo en los ojos. Yo puedo ayudarte con la decoración. Flores, faroles, pétalos, todo lo que necesites. La señora Armstrong asintió emocionada. Y yo me encargaré de distraerla para que no sospeche nada. Sarocha las miró a ambas y sonrió profundamente agradecida. Gracias. Por aceptarme, por dejarme formar parte de su familia. No tienes que agradecer, dijo la señora Armstrong conteniendo las lágrimas. Eres parte de esta familia desde el momento en que decidiste amar a Rebecca con tanta verdad. Cuando Sarocha salió de aquella casa, el aire de la tarde le pareció distinto. Más liviano, más lleno de promesas. El cielo comenzaba a cubrirse de tonos lavanda, y el perfume de las gardenias que llevaba impregnaba el interior del auto. Se detuvo antes de arrancar y miró hacia la distancia con los ojos humedecidos. Pensó en Rebecca, en su risa, en su fuerza, en la forma en que decía su nombre cuando creía que nadie la escuchaba. Y comprendió que ese amor, el suyo, imperfecto, probado, renacido, era lo más real que había tenido jamás. Cuando se arrodillara frente a ella, no solo estaría pidiendo matrimonio. Estaría sellando la promesa de un amor que sobrevivió a la culpa, al silencio y a la distancia. Un amor que por fin estaba listo para comenzar de nuevo. Capítulo 57. La orilla de lo eterno. El atardecer descendía con la lentitud solemne de un presagio. Era uno de esos crepúsculos que parecían respirar junto al mar, dilatando el aire en tonos de cobre, malva y oro viejo. Las nubes, suaves y extendidas como pinceladas de humo, filtraban la luz y la convertían en un resplandor líquido que bañaba la costa. El viento traía olor a sal y a flores. No era el viento que golpea, sino ese que se desliza y acaricia, que se cuela entre la ropa y la piel, despertando la memoria del tacto. Irene colocaba las últimas gardenias sobre el sendero de arena. A cada paso, el perfume se mezclaba con el de las velas encendidas, resguardadas en pequeños faroles de vidrio que parpadeaban con cada soplo del mar. El camino formaba una espiral luminosa que conducía hasta un círculo de luz más intensa, un refugio en medio de la inmensidad marina. Allí, sobre una alfombra de lino blanco, Sarocha había dispuesto una mesa baja, 2 copas, una botella de vino y un cofre de madera que, aunque pequeño, pesaba más que todo lo demás. Contenía la promesa de un destino. Sarocha lo observó todo con el corazón agitado. No había espacio para el error, pero tampoco para el miedo. Llevaba una camisa blanca arremangada, los primeros botones abiertos dejando ver el brillo cálido de su piel bajo la luz dorada. El cabello suelto se movía como un hilo oscuro en el aire. Respiró profundamente. En el murmullo de las olas creyó escuchar el eco de una frase que Rebecca le había dicho una vez, cuando todo aún dolía. No hay amor si no se elige cada día, y allí estaba ella, eligiéndola una vez más. Va a quedar perfecto, susurró Irene, sonriendo mientras revisaba el último mensaje en su teléfono. Mamá la está entreteniendo. No sospecha nada. Sarocha asintió sin poder evitar una risa nerviosa. Gracias por esto, Irene. No habría podido hacerlo sin ti. Te equivocas, respondió ella con ternura. Eres tú quien hace posible que mi hermana vuelva a sonreír así. En el hotel, Rebecca se miraba frente al espejo. El reflejo le devolvía una imagen serena, distinta. Su madre, sentada en la cama, la observaba con orgullo, casi con asombro. Te ves preciosa, hija, dijo, y su voz sonó sincera, limpia, sin el peso de los viejos juicios. Rebecca giró hacia ella, sonriendo. ¿Qué tramas, mamá? Estás extrañamente amable. No puedo disfrutar de una noche tranquila con mi hija, bromeó la señora Armstrong levantándose. Anda, ponte algo ligero, bajemos a la terraza a tomar algo. Rebecca la miró con curiosidad, pero accedió. Eligió un vestido de lino claro, el mismo que Sarocha una vez había dicho que olía a verano. Mientras lo abotonaba, su madre se acercó y con gesto torpe le acomodó un mechón detrás de la oreja. Fue un gesto simple, pero lleno de reconciliación. Te ves radiante, cariño. Lo estoy, mamá, susurró Rebecca sin poder evitar la emoción. Soy feliz. Y la señora Armstrong, sin decirlo, supo que no había mayor victoria para una madre que ver a su hija en paz. El descenso a la playa fue un viaje hacia la sorpresa.
El aire se volvía más cálido a cada paso, y el sonido del mar empezaba a dominarlo todo. Rebeca notó la primera hilera de velas, brillando sobre la arena, y su respiración cambió. «¿Qué es esto?», preguntó sin poder contener la sonrisa que le nacía temblorosa. «Sigue el camino», dijo su madre conteniendo las lágrimas. Rebeca avanzó, y el mundo pareció expandirse ante sus ojos. El sendero de luces la guiaba hacia el corazón del atardecer. El viento le acariciaba el cabello, y las gardenias, agitadas por la brisa, parecían inclinarse al paso de su vestido. Y entonces la vio. Sarocha, de pie junto al círculo de velas, con el mar detrás como un espejo vivo. Su silueta recortada por la luz del fuego, los ojos brillando con una mezcla de nervios y ternura. «¿Qué es todo esto?», murmuró Rebeca sin atreverse a moverse más. «Ven», dijo Sarocha extendiendo la mano. El tacto fue leve, pero bastó para que todo se deshiciera. Rebeca sintió el calor de sus dedos, el pulso rápido, la energía que se transmitía de piel a piel. A cada paso las velas parecían inclinarse hacia ellas, y el sonido de las olas marcaba un compás lento, casi humano. Cuando llegaron al centro, el aire se volvió más denso, más íntimo. Sarocha la miró como si el universo entero se hubiera reducido a ese instante. «Te traje aquí porque este lugar fue donde todo cambió». Su voz era baja, temblorosa, pero firme. «Donde dejamos de huir. Donde decidí no volver a perderte». Rebeca asintió mordiéndose el labio. «Lo recuerdo», susurró. «Nunca olvidaré esa noche». Yo tampoco. Sarocha bajó la mirada unos segundos, y al volver a levantarla, sus ojos estaban llenos de luz. «Y esta vez quiero prometerte algo más que amor». El aire pareció detenerse. Sarocha se arrodilló sobre la arena, y el fuego de las velas tembló con el gesto. El mar acompañó su movimiento con una ola suave, rompiendo apenas a sus espaldas. Rebeca se cubrió la boca, el corazón desbocado. Del cofre, Sarocha extrajo un anillo de oro blanco, sencillo pero con el brillo de lo eterno. «Rebecca Armstrong», dijo, su voz quebrándose por la emoción. «Quiero pasar mi vida contigo. No solo compartiendo días, sino construyendo un mundo donde cada silencio tenga sentido, donde la calma y el fuego puedan convivir. Quiero que sepas que estás a salvo conmigo, y que cada vez que el mundo te duela, tendrás un lugar donde volver. ¿Te casarías conmigo?». Por un instante no hubo tiempo, ni aire. Solo el sonido del mar, el viento y dos respiraciones entrelazadas. Rebeca cayó de rodillas frente a ella, las lágrimas desbordando. «Sí», dijo, apenas audible. «Sí, Sarocha, claro que sí». El abrazo llegó antes que las palabras, como una ola que por fin alcanza la orilla. El beso fue lento, profundo, casi sagrado. El mar tocó sus tobillos, la arena se pegó a sus pieles, y el viento, cómplice, se llevó las últimas velas encendidas, una a una. En ese instante el universo era una sola respiración. Desde lejos, Irene y la señora Armstrong observaban en silencio, unidas por la emoción. «Nunca la había visto tan feliz», susurró la madre con la voz rota. «Yo tampoco», respondió Irene. «Mira cómo la mira mamá. Eso es amor de verdad». Más tarde, cuando el mar cubrió las huellas y solo la luna quedó como testigo, Sarocha y Rebeca permanecieron tendidas en la arena. El mundo se había vuelto un murmullo. El tacto de sus manos, los anillos brillando bajo la luz plateada, el roce tibio de los cuerpos aún temblando de emoción. No hablaron. No era necesario. El amor en esa orilla ya tenía su propio idioma, hecho de respiraciones, de miradas, de la certeza de lo eterno. El mar, ese mismo mar que las había separado y reunido tantas veces, guardó el secreto de esa promesa. Una promesa sin ruido, sin final, nacida en la frontera exacta entre el deseo y la fe, la orilla donde dos almas por fin se encontraron para siempre. Capítulo 58. La casa del sol y la luna. El día amaneció tibio, con una claridad suave que parecía bendecirlo todo. El mar, que tantas veces había sido testigo de sus encuentros, brillaba con la paciencia de lo eterno. Las olas rompían mansas contra la orilla, y el aire llevaba ese olor a promesa cumplida, a flores frescas, a lino limpio, a vino blanco y perfume de piel. El hotel entero se había transformado para la ocasión.
Los pasillos olían a jazmín, las terrazas estaban cubiertas de luces pequeñas, y en el patio central, bajo una pérgola adornada con flores blancas y hojas de higuera, una hilera de sillas esperaban el comienzo del ritual. El rumor de los invitados se mezclaba con la brisa, mientras Irin, impecable, organizaba los últimos detalles con la precisión de quien ama demasiado lo que está viendo. Todo está perfecto, dijo, deteniéndose un instante para respirar. Y en el fondo sabía que no era solo la ceremonia lo que estaba bien, sino el tiempo. Ese tiempo que por fin se había alineado, como si el universo, después de años de pruebas, hubiera decidido darles un respiro. Sarocha aguardaba en el extremo de la pérgola, vestida de blanco marfil. Su traje era simple, sin artificios, de líneas limpias. Llevaba el cabello recogido, algunos mechones sueltos cayendo sobre su rostro, y una pequeña flor blanca prendida junto a la oreja. La emoción le recorría el cuerpo en oleadas. Había atendido decenas de bodas en el hotel, pero nunca había sentido algo tan real, tan vasto. Y entonces la vio. Rebeca avanzaba lentamente por el sendero, del brazo de su madre. El vestido, ligero y vaporoso, parecía moverse solo, como si el viento supiera la dirección del destino. El velo, apenas insinuado, dejaba entrever su rostro, ese rostro que Sarocha había aprendido a mirar con devoción. La señora Armstrong, con los ojos humedecidos, la acompañó hasta la mitad del camino. Le susurró algo al oído, nadie oyó qué, y luego la dejó avanzar sola. Cada paso de Rebeca era una respiración, un latido compartido con todas las veces que había creído que no volvería a amar. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo pareció detenerse. No hubo música que bastara, ni palabra que pudiera describirlo. Era simplemente eso. La evidencia de que el amor, cuando es verdad, se reconoce sin necesidad de ceremonia. Sarocha extendió su mano. Rebeca la tomó. Y todo lo demás, la gente, el murmullo, el sol, el mar, se volvió un marco silencioso. El intercambio de votos fue íntimo, sencillo, pero tan hondo que todos los presentes contuvieron la respiración. Te elijo, dijo Sarocha, la voz temblando. Te elijo en lo imperfecto, en lo cotidiano, en la risa y en el miedo. Prometo ser refugio cuando el mundo duela y viento cuando necesites volar. Rebeca sonrió, y su voz fue un susurro que parecía acariciar el aire. Y yo te elijo en la calma y en la tormenta. Prometo mirarte incluso cuando no te entiendas. Prometo seguirte si el miedo vuelve hasta donde haya luz. El aplauso que siguió fue suave, casi reverente. El beso, en cambio, fue largo, cálido, profundo. No un cierre, sino un comienzo. Esa noche el hotel celebró. Hubo música, risas, vino, flores que caían como lluvia sobre las recién casadas. Rebeca bailó con su madre bajo la luz de las guirnaldas. Sarocha brindó con Irin y los amigos del bar. Y en cada mirada, en cada brindis, se respiraba gratitud. Pero cuando la música se apagó y las luces comenzaron a disminuir, el aire cambió de textura. La fiesta se quedó atrás como un eco, y el mundo volvió a reducirse a dos cuerpos, dos almas que por fin tenían permiso para quedarse. La habitación las esperaba con la luz tenue de las velas. El aire olía a sal, a vino y a piel. El balcón abierto dejaba entrar el sonido del mar, ese rumor constante que parecía sincronizado con el corazón. Sarocha cerró la puerta con suavidad. Rebeca, descalza, avanzó hacia ella sin decir palabra. Sus manos se buscaron con la naturalidad de los viejos amantes. El tacto era una memoria compartida, el lenguaje más antiguo del amor. La respiración se volvió lenta. El vestido cayó sin ruido, deslizándose por la piel como un hilo de agua. Sarocha la miró sin prisa, como si grabara cada detalle con la devoción de quien contempla algo sagrado. El roce de los dedos, el sonido leve de la tela al desprenderse, el pulso acelerado. No había prisa ni deseo desenfrenado. Solo una comunión silenciosa, donde cada movimiento era ternura y fuego contenido. Rebeca acarició su cuello, la línea del rostro, la curva del hombro. Sus labios se encontraron en un beso que no buscaba consumar, sino agradecer. El mundo se deshizo alrededor. Solo quedaban el calor, la respiración y el sonido lejano del mar. La cama se convirtió en una extensión del océano.
un lugar donde perderse sin miedo, donde la piel era refugio y la mirada promesa. El viento movía las cortinas, las velas titilaban, y la luna, esa vieja cómplice, derramaba su luz sobre ellas como si las bendijera. Cuando al fin el silencio se impuso, Rebeca apoyó su cabeza sobre el pecho de Sarocha. Ambas respiraban al mismo ritmo. Afuera, el mar seguía repitiendo su canto infinito. «Ahora sí estamos en casa», susurró Rebeca con voz adormecida. Sarocha besó su frente y sonrió. «Siempre lo estuvimos. Solo tuvimos que encontrarnos otra vez». Y así, entre el rumor del agua y el brillo del amanecer insinuándose por la ventana, se durmieron unidas, envueltas en la certeza silenciosa de haber llegado por fin a su destino. Capítulo 59. La casa donde crece la luz. Un año después, la vida parecía hecha de pequeñas maravillas. El amanecer siempre las encontraba juntas, entre tazas de café, risas suaves y planes que parecían extenderse hasta el horizonte. El hotel, que durante tanto tiempo había sido un símbolo de trabajo y sueños, ahora era también el escenario de su amor cotidiano. Rebeca había aceptado el cargo que Sarocha le propuso: dirigir todo lo legal y administrativo del hotel y del bar. Cada mañana bajaban juntas, a veces tomadas de la mano, otras caminando en silencio, compartiendo miradas que decían más que cualquier palabra. Rebeca se movía con una serenidad nueva, esa que solo tienen quienes por fin habitan un espacio donde pueden ser plenamente. Y Sarocha la observaba con una mezcla de admiración y ternura. Le fascinaba verla tan segura, tan dueña de sí misma. El rumor de los huéspedes, el aroma a café recién molido, el sonido lejano del mar, todo se mezclaba con la rutina diaria que habían aprendido a amar. Nada parecía faltar, hasta que, una mañana, algo cambió. Fue Rebeca quien llegó con la sonrisa más temblorosa y luminosa que Sarocha había visto jamás. Entre sus manos sostenía una pequeña caja blanca, y dentro la prueba que cambiaría todo. «Vamos a ser mamás», dijo, apenas con voz temblando de emoción. Sarocha se quedó inmóvil un segundo, como si el mundo acabara de detenerse. Después la abrazó con una fuerza contenida, el rostro hundido en su cuello, el corazón desbordado. Las lágrimas llegaron sin permiso, dulces, silenciosas. El destino volvía a darles algo que creían imposible, una nueva forma de amor. Los meses siguientes fueron un remanso de alegría. Rebeca, con 5 meses de embarazo, irradiaba una calma maternal que llenaba cada rincón. El eco de 2 corazones latiendo en su vientre parecía marcar el ritmo de sus días. Sarocha, entre protectora y fascinada, se encargaba de todo: la alimentación, los controles médicos, los horarios, los antojos extraños que la hacían reír cada noche. En los pasillos del hotel, los empleados sonreían al verlas pasar. Los huéspedes, sin saber quiénes eran, solían decir que en ese lugar se sentía una energía distinta, más cálida, más viva. Pero Sarocha sabía que no podían criar a sus hijas allí, entre huéspedes y habitaciones de paso. El amor merecía raíces y sus hijas merecían cielo y tierra. Así comenzó el nuevo proyecto, la casa. No una cualquiera, sino un espacio que hablara de ellas, de su historia, de la calma después de la tormenta. En las afueras, cerca del mar, levantaron una casa blanca con ventanales grandes y un patio inmenso, lleno de luz. El sonido de las olas llegaba lejano, lo suficiente para recordarles de dónde venían, sin ahogar la paz que habían construido. El jardín era lo que más emocionaba a Sarocha. Imaginaba las risas de sus hijas corriendo entre los árboles, la sombra de los limoneros, el eco de los pasos pequeños sobre el pasto húmedo. Pasaba horas dibujando los planos, eligiendo cada detalle con una devoción que mezclaba arquitectura y ternura. «Aquí pondremos un columpio», decía, señalando una esquina bajo el gran árbol de tamarindo. «Y aquí irá su casita, para cuando quieran esconderse del mundo». Rebeca la observaba, con la mano sobre el vientre redondeado. «Van a tener una infancia hermosa, lo sé. Van a tener una familia hermosa», respondía Sarocha, acercándose a besarle la frente. Por las noches, mientras el aire marino se colaba por las ventanas, hablaban de nombres, de futuros, de cómo querían educarlas. Sarocha soñaba con enseñarles a nadar, a trepar árboles,
a mirar el cielo sin miedo. Rebeca, más práctica y soñadora a la vez, imaginaba leerles cuentos, enseñarles idiomas, mostrarles el mundo. El amor entre ambas había madurado. Era más tranquilo, más profundo, más cómplice. El deseo seguía allí, vibrante, pero se había transformado en algo más amplio, en una ternura corporal que se entretejía con cada gesto, cada caricia sobre el vientre, cada noche en que Rebeca se dormía con la cabeza sobre el pecho de Sarocha. Habían conocido la pasión, el miedo, la pérdida, la fe. Ahora conocían la plenitud. Y mientras el viento jugaba con las cortinas y el perfume de jazmín llenaba la habitación, Sarocha susurró en la oscuridad: «Cuando las tenga en brazos, voy a decirles que su madre es la razón por la que todo en el mundo tiene sentido». Rebeca, medio dormida, sonrió. «Y yo les diré que tú fuiste el hogar antes de que existiera la casa». Afuera, el mar seguía respirando, paciente. La casa recién construida olía a futuro. Y en el silencio tibio de la noche, bajo el mismo techo que las vería convertirse en familia, las dos sintieron que el amor, una vez más, había vuelto a empezar. Capítulo 60. 5 años de luz. 5 años habían pasado desde aquella noche en que Sarocha le pidió matrimonio a Rebeca en la playa. 5 años de amor, de crecimiento y de plenitud compartida. La casa junto al mar, que al principio había sido solo un sueño, ahora estaba llena de risas, pasos pequeños y recuerdos que se habían ido tejiendo entre paredes y jardines. Cada rincón respiraba historia. Los cuadros de los viajes, fotografías de la familia, los juguetes cuidadosamente guardados, y la sensación de hogar que emanaba de las paredes y del aire mismo. En la sala, la luz del sol entraba a raudales por los ventanales, iluminando a Lokme y Tankwa, las gemelas que habían cambiado sus vidas para siempre. Lokme, la mayor por apenas unos minutos, tenía el cabello rizado que se desbordaba sobre sus hombros y ojos curiosos que reflejaban la inteligencia y la dulzura de Rebeca. Tankwa, más tranquila y contemplativa, se movía con la gracia que Sarocha siempre había admirado en ella misma. Ambas eran un reflejo vivo de su amor y de la armonía que habían logrado construir, y cada gesto de complicidad entre ellas llenaba de orgullo y ternura a sus madres. «Mamá, mamá», gritaban al unísono, persiguiendo a un pequeño gato que se había aventurado al interior de la casa. «Ven a ver esto». Sarocha, que estaba organizando unos documentos del hotel en el despacho, sonrió y cerró la carpeta. Su corazón se llenó de una calidez que ninguna ocupación ni éxito profesional podría igualar. «Allí vamos», respondió mientras se descalzaba para no ensuciar la madera del piso. Sus pasos eran ligeros, casi flotando, guiados por la alegría de la casa. Rebeca, en la cocina, estaba preparando el desayuno. La luz se filtraba entre las cortinas y acariciaba su rostro, resaltando esa serenidad que solo el amor y la maternidad podían traer. Al escuchar la algarabía de sus hijas, levantó la mirada y suspiró con una mezcla de agotamiento y felicidad. «Parece que vamos a necesitar una jaula para ese gato», dijo con una risa, mientras Sarocha entraba al espacio abierto tomándola del brazo. «O quizá necesitamos más manos», replicó Sarocha, rodeando a Rebeca con un abrazo. Pero no cambiaría ni un segundo de esto por nada. El desayuno se convirtió en un ritual alegre. Las niñas ayudaban a poner la mesa, discutiendo sobre quién iba a sentarse dónde, mientras Sarocha y Rebeca se miraban con complicidad, compartiendo sonrisas silenciosas y pequeños gestos que decían «lo logramos». «Mamá, mamá», dijo Lokme, señalando un dibujo que había hecho en la servilleta. «Mira, es nuestra casa, y aquí estás tú, y aquí estoy yo, y aquí Tankwa, y aquí el mar». Rebeca tomó la servilleta con cuidado, sorprendida por el detalle y la ternura del dibujo. «Es perfecto, mi amor», dijo, besando la frente de su hija mayor. Sarocha se inclinó para abrazarlas a ambas, sintiendo cómo el calor de la familia la envolvía por completo. «Nunca pensé que podría amar algo más que a ti», Rebeca susurró al oído de su esposa, «pero míralas, aquí están, y me enseñan un amor nuevo cada día». Las niñas, ajenas a la profundidad de esas palabras, seguían inventando juegos y risas, dejando que el hogar se llenara de vida. El pequeño gato corría entre sus pies,
causando carcajadas y carreras desenfrenadas, y cada instante parecía amplificar la felicidad silenciosa que flotaba en el aire. Después del desayuno, mientras las niñas corrían por el patio amplio y soleado, Rebeca y Sarocha se sentaron juntas en la terraza. Las flores del jardín, los arbustos que habían plantado juntas y los aromas de la brisa marina creaban un entorno que parecía hecho solo para ellas. El canto de los pájaros, el oleaje lejano y la brisa que movía suavemente las cortinas les ofrecían una calma casi mágica. «¿Te das cuenta?», dijo Rebeca, tomando la mano de Sarocha. «Todo esto lo construimos nosotras. No solo la casa, sino la vida que tenemos, nuestra familia. Nuestra felicidad». «Sí», respondió Sarocha, apretando suavemente los dedos de Rebeca. «Y lo mejor es que todavía nos queda tanto por vivir, por enseñarles, por descubrir. Cada día es nuevo y seguimos juntas». El viento movía sus cabellos, la risa de Logmé y Tanqua llegaba desde el jardín como música, y el sol bañaba sus pieles con un calor amable. Todo estaba en su lugar. Todo tenía sentido. 5 años atrás jamás habría imaginado esto, continuó Rebeca, con una sonrisa que reflejaba años de amor, lucha y reconciliación. «Pero ahora no cambiaría nada de lo que vivimos». «Ni yo», dijo Sarocha, apoyando la cabeza en el hombro de Rebeca. «Y sé que vamos a seguir construyendo, siempre juntas». Esa tarde, mientras el mar rugía suavemente en la distancia y las niñas inventaban juegos entre el pasto y las flores, Sarocha y Rebeca se sentaron a contemplarlas. No dijeron nada durante un largo rato, no hacía falta. Todo estaba allí, la certeza, la ternura, la pasión, la familia que habían creado. «Mira cómo corren», susurró Rebeca, «todo vale la pena». «Todo», repitió Sarocha con una sonrisa serena. Y esto miró a las niñas. «Esto es solo el comienzo de lo que será eterno». La tarde se desvanecía lentamente en un cielo dorado y violeta. Logmé y Tanqua, agotadas por la energía del día, se acomodaban en el césped junto a un pequeño cojín, cada una con un libro de cuentos en manos. Sarocha y Rebeca se recostaron en la hamaca doble del patio, entrelazando sus pies y dejando que la brisa marina acariciara sus rostros. «A veces pienso», dijo Rebeca, con la mirada perdida en el horizonte, «que todo este tiempo, desde que nos encontramos, fue necesario para que pudiéramos llegar aquí. Cada lucha, cada distancia, cada miedo, todo nos trajo hasta este instante». «Sí», asintió Sarocha. «Y valió la pena». Porque esto apuntó suavemente hacia las niñas que hojeaban los cuentos. «Esto no tiene precio». El sol, ya casi oculto, reflejaba la luz sobre el mar, haciendo que la casa y el jardín parecieran envueltos en un resplandor dorado. Las sombras largas de los árboles jugaban sobre la terraza, y el aroma de las flores, mezclado con la sal marina, creaba un recuerdo que ambas sabían que permanecería con ellas para siempre. «Prometimos cuidar una de la otra», dijo Rebeca, apoyando la cabeza sobre el pecho de Sarocha. «Y ahora tenemos más que cuidar, tenemos una familia». «Sí», repitió Sarocha, dejando que su mano recorriera la espalda de Rebeca. «Y la cuidaremos con todo nuestro amor». El mar, testigo de su historia, seguía allí, constante y profundo. El sonido de las olas parecía marcar un ritmo propio, acompasando cada respiración, cada latido, cada pensamiento. La vida, con todas sus vueltas y desafíos, había encontrado un equilibrio perfecto en ese hogar junto al mar. Sarocha y Rebeca se miraron, sonriendo, comprendiendo que lo que habían construido era un amor que trascendía el tiempo, un amor que había sobrevivido a la distancia, al miedo y al pasado, y que ahora florecía en forma de risas, juegos y silencios compartidos. Las niñas, las gemelas, descansaban ahora en sus brazos, y cada una de ellas era un reflejo del amor que Sarocha y Rebeca habían cultivado. Un recordatorio vivo de que la felicidad podía ser duradera cuando se construía con cuidado, respeto y pasión. «Y todo esto», susurró Sarocha, «es solo el principio». Rebeca asintió, sintiendo la certeza de que no había mejor lugar en el mundo que aquel hogar, con Sarocha a su lado, sus hijas alrededor y el mar como eterno testigo. Y mientras el cielo se oscurecía y las estrellas comenzaban a asomarse, supieron que su amor, su familia y sus vidas estaban listas para cualquier futuro que viniera. El viento jugaba con sus cabellos,
Las flores continuaban desprendiendo su aroma, y el mar guardaba el eco de risas, abrazos y promesas. Todo estaba en su sitio. Todo era perfecto. Todo era eterno. Epílogo, 20 años después. 20 años habían pasado desde aquella primera noche junto al mar, y la casa que Sarocha y Rebeca habían construido con tanto amor, seguía siendo un refugio de luz, recuerdos y afecto profundo. Lokme y Tanqua ya eran jóvenes adultas, con sus propios sueños y relaciones, pero conservaban la esencia de la familia que las había criado. Esa tarde el sol dorado iluminaba el patio y el jardín, mientras Sarocha revisaba los últimos detalles de la cena. Rebeca estaba sentada en la terraza, hojeando unos papeles de trabajo, con la serenidad de quien sabe que su vida está completa y en equilibrio. De pronto, Lokme y Tanqua aparecieron juntas desde el pasillo, sus rostros iluminados por un brillo de emoción. «Mamá, tenemos algo que decirles», anunció Lokme con el corazón latiendo fuerte. Sarocha levantó la cabeza de inmediato, alerta. «¿Qué sucede?», preguntó con un tono que mezclaba curiosidad y un dejo de tensión, casi celos. «Vamos a cenar esta noche con nuestras parejas», dijo Tanqua, suavemente, mirando a Sarocha a los ojos. «Queríamos avisarles primero». El rostro de Sarocha se tensó un instante, y una sombra de celos recorrió su expresión. «¿Parejas?», repitió con la voz baja y firme. «Ahora así de repente. Y no me van a presentar antes». Rebeca, recostada en la terraza y observando la escena, no pudo evitar sonreír con suavidad. «Amor, respira», dijo con un tono cálido y burlón a la vez. «No es un drama. Solo tus celos se están adelantando». Sarocha cruzó los brazos, con la mirada fija en sus hijas, intentando controlar la tensión. «Celos, claro. ¿Y si sus novios no son lo que parecen? ¿Y si no las tratan bien? ¿Y si...?» Rebeca se acercó, apoyando una mano sobre el brazo de Sarocha, y murmuró con una sonrisa que solo ella podía permitirse. «Tranquila, amor. No es necesario que lo inventes todo tú. Ya nos encargamos de que sean aceptables». Sarocha respiró hondo, aunque no podía quitar la mirada protectora de encima de Lokme y Tanqua. «Aceptables», repitió dejando escapar un suspiro. «Bien. Pero todavía puedo intervenir si algo me parece incorrecto». «Lo sabemos», dijo Rebeca suavemente, «y por eso te amamos. Tus celos no son otra cosa que cuidado y amor». Esa noche, mientras Lokme y Tanqua se preparaban para salir, Sarocha permanecía en la puerta, su presencia firme y silenciosa. Las chicas se acercaron para abrazarla. «Mamá», dijo Lokme, «lo prometemos. Vamos a cuidarnos. Y no vamos a hacer nada que les moleste», agregó Tanqua. «Pero, bueno, también sabemos que te preocupas porque nos amas». Sarocha cerró los ojos un instante, respirando profundo. «Sí, es cierto», admitió con voz baja, «y no puedo evitarlo. Son mis hijas, y siempre quiero protegerlas». Rebeca se acercó, y apoyando su frente contra la de Sarocha, susurró con suavidad. «Te veo, amor. Veo tu corazón latiendo por ellas y también por mí. Siempre será así, ¿verdad?». Sarocha asintió uniendo sus manos a las de Rebeca. «Siempre». Cuando la casa quedó en silencio, Sarocha y Rebeca se sentaron juntas en la terraza, contemplando el jardín iluminado por la luz de la luna y el murmullo distante del mar. «Mira cómo han crecido», dijo Rebeca. «Y aún así tus celos no han cambiado». «Nunca cambiarán», respondió Sarocha, apoyando la cabeza en el hombro de Rebeca. «Y eso nos hace sentir seguras», susurró Rebeca abrazándola más fuerte. «Cuidar de ellas y de nosotras. Eso es nuestra vida, Sarocha». El viento acariciaba sus cabellos, y la brisa marina mezclada con el aroma de las flores parecía susurrar promesas de continuidad. Las luces de la ciudad y el reflejo de la luna en el mar recordaban que, aunque el tiempo pasara, el amor de Sarocha y Rebeca seguía siendo el centro de todo. Un vínculo firme, protector y profundo, lleno de celos, ternura y complicidad. Esta historia ya ha llegado a su final. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y seguir disfrutando del canal.